Mi nombre es Darío Tepliski, soy médico pediatra, especialista en diagnóstico por imágenes. Estoy trabajando como especialista en diagnóstico por imágenes y radiología intervencionista en el Sanatorio Mater Dei, en el área de pediatría. Y hoy nos va a acompañar la doctora Mónica Galeano, que es médica pediatra y especialista en diagnóstico por imágenes también del Hospital Garrahan. Ella es la coordinadora del área de radiología. Y hoy vamos a empezar haciendo primero una aproximación a la baja talla desde el punto de vista radiológico, y después vamos a ir avanzando un poco más en los diagnósticos específicos de raquitismos y sus variantes. Como ustedes saben, el crecimiento es un proceso fisiológico más característico de la edad pediátrica. Como pediatras sabemos que aunque la talla adulta y la edad a la que ésta se alcance están determinadas genéticamente, el resultado puede variar dependiendo de una compleja interacción a lo largo de todo el periodo de crecimiento por factores genéticos, factores ambientales, y estos factores están siendo controlados por el pediatra. Y muchas veces está la consulta más común al pediatra, al endocrinólogo, por talla baja. Este es un motivo de preocupación para los padres y una causa muy frecuente de consulta. Y la gran mayoría de los casos, ustedes bien saben, que se va a tratar de variantes normales de talla baja, que salvo que haya hallazgos muy patológicos, no requerirán tratamiento. El padre ya se imagina que está jugando en la selección argentina de fútbol de baja talla, como vemos acá, pero la realidad es que muy raramente van a ser realmente bajas tallas patológicas, sino variantes de la normalidad. En el crecimiento normal hay varios factores que influyen, que son externos e internos. Los externos, por supuesto, son los nutricionales, la situación en la cual está el chico, los medioambientales, la educación que recibe, la contención que tiene, y después están, por supuesto, los factores internos. Está el que más predomina, que es el genético, es la información genética que trae el niño y que lo va a llevar a limitar su desarrollo, los factores hormonales, los factores de crecimiento y otros como pueden ser enfermedades adquiridas. Esta tabla es interesante porque, como vemos acá, el crecimiento del niño, acá está la longitud, se compone de 3 curvas. Esta roja acá, compuesta por estas 3 curvas, está dada por la primera, que es en la etapa fetal y en la primaria infancia, donde hay un crecimiento rápido, ven una escalada rápida de la curva, y está determinada más que nada por la nutrición del niño, es en la última parte del embarazo y los primeros años del desarrollo del bebé. El segundo componente es el componente prepuberal, que es en la niñez, donde la velocidad de crecimiento de la curva baja bastante, se mantiene más estable, y está determinada más que nada por el genotipo y por el eje hormonal, por la hormona de crecimiento y los factores insulino similares de crecimiento y las hormonas tiroideas. Pero esta curva amarilla es una curva de estabilidad. Y después viene la última curva que compone este tercer componente de la curva roja, que es la etapa de la pubertad, donde está más que nada dominada por los esteroides sexuales y de vuelta hay un rápido crecimiento. Como hablamos en la etapa pediátrica intermedia, digamos la curva de amarilla, todo este manejo del crecimiento está determinado por las hormonas que salen de la hipófisis, la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento circula unida a una proteína, esta proteína es captada por el hígado, y el hígado la combina con otras proteínas para empezar a hacer su efecto endocrino. Y el más importante, y el que como radiólogos vamos a charlar en el día de hoy, va a estar relacionada con el efecto que tiene la producción de la hormona de crecimiento insulino similar, la IGF-1, y la hormona de crecimiento en el hueso. Una vez que la IGF-1 ingresa al hueso, empieza a haber efectos parácrinos, autócrinos, que también es de producción interna del hueso, y esto hace que se produzca el desarrollo y el crecimiento a lo largo de la matriz ósea. Como dijimos, desde la hipófisis llega la hormona de crecimiento al hígado, de ahí sale el factor insulino similar y la hormona de crecimiento directamente afectan sobre el hígado, y acá tenemos el famoso cartílago de crecimiento. El área donde se produce el desarrollo del hueso está caracterizada por varias zonas hipertróficas, zonas proliferativas y zonas de descanso, zonas intermedias, que van a ser las que reciben el estímulo hormonal y van a producir el hueso para el desarrollo del niño. Como ven acá, está muy vascularizada esta zona, y al nacimiento todas las diáfisis, recuerdan que tenemos en el hueso largo, tenemos la diáfisis, que es la parte central, la metáfisis y la epífisis. Todas las diáfisis están osificadas al nacimiento, pero la mayoría de las epífisis van a ser cartilaginosas. Estas epífisis se empiezan a osificar siguiendo un patrón bastante predecible
hasta la edad adulta, pero por supuesto van a estar influidos por todos los factores externos que dijimos antes e internos, factores genéticos, ambientales, socioeconómicos y hormonales. Este es el cartílago de crecimiento visto al microscopio. Es una estructura que está entre la epífisis y la metáfisis y es donde se produce el crecimiento longitudinal del hueso. En este proceso de osificación endocondral, que el condrocito es esa célula única que está en el cartílago de crecimiento, se va a estimular y se va a desarrollar las nuevas células que van a producir el crecimiento. Entonces, básicamente, lo que estamos muchas veces cuando hacemos el control del niño de baja talla es en una carrera contra el cierre de estas epífisis. ¿Y por qué es así? En esta curva que habla de la velocidad de crecimiento, el otro, ¿se acuerdan que del eje ordenado tenían la altura? Acá tenemos la velocidad por año. Vemos que el niño tiene una alta velocidad en el primer periodo, hasta los 2 años de edad, como dijimos, en la infancia se mantiene estable, pero las epífisis se forman entre el año y los 2 años de edad, y están estimuladas por la hormona de crecimiento y el factor insulino similar. Luego se mantiene estable y nuevamente en la pubertad empieza este pico de velocidad de crecimiento, que es justo inmediatamente antes al cierre de estas epífisis, y el cartílago de crecimiento produce ya, una vez cerrado, la detención del crecimiento lineal. ¿Y cuáles son las herramientas que tienen los pediatras y nosotros los radiólogos para hacer el seguimiento del crecimiento de nuestros pacientes? Bueno, existen las tablas famosas publicadas por la Sociedad Argentina de Pediatría, las tablas de la OMS, esto ya lo conocen, y están los estadios de Tanner, que nos van a hablar del estado de maduración puberal, y la edad ósea, que es una placa de la mano izquierda, que ahora vamos a ver con más detalle, y que es lo que nos genera a nosotros los radiólogos la posibilidad de correlacionar la edad cronológica con la edad ósea. Estas tablas son para niños y niñas. También tenemos el orquidiómetro de Prader, que sirve para valorar el crecimiento del testículo. Entonces dijimos que el crecimiento es un proceso dinámico y complejo. Pero particularmente hoy vamos a charlar de qué pasa cuando tenemos un paciente que tiene talla baja, es decir, una talla menor al tercer percentilo para edad y sexo, o sea, por debajo de 2 desvíos estándar para la media. Entonces, en estos pacientes, nosotros tenemos que tomar datos clínicos muy importantes, como los datos perinatológicos, cuál es el crecimiento previo, no es lo mismo que haya estado en el mismo percentil, sino que haya caído el percentil, cuál es la talla familiar y el desarrollo familiar, porque esto es lo más importante para definir si esta va a ser una talla baja patológica o un madurador lento, después lo vamos a ver, si hay consanguinidad, si la nutrición es adecuada, qué entorno psicosocial tiene el paciente, y antecedentes de enfermedad sistémica o pasando por enfermedad sistémica actualmente. El examen físico no es el tema de hoy, pero vamos a hacer la antropometría, hay que ver la talla actual, la previa, el peso actual y el previo, medir el perímetro cefálico, ver las proporciones de los segmentos corporales y la velocidad de crecimiento. Hay que analizar el estadio puberal y ver si aparecen dismorfias o tipos alterados, ya que esto nos va a hacer pensar en displasias esqueléticas, por ejemplo, o si hay algún signo de enfermedad sistémica. Entonces, siempre hay que ver un paciente que tiene la talla por debajo de 2 percentilos, de 2 desvíos estándar de la media, o que está bajo el percentilo 3 para la edad. Si hay una predicción de talla adulta más de 2 desvíos de estándar por debajo de la talla para la población, es decir, que la predicción de la talla del niño también va a estar por debajo de la media. Y si hay una velocidad de crecimiento patológica y sostenida todo el tiempo. Pero como dijimos antes, hay que recordar que antes de talla va a ser normal. Y entre ellas se van a encontrar talla baja familiar, necesitamos y el retraso constitucional del crecimiento de desarrollo, o el famoso en la etapa puberal va a ser esa especie de catap o una talla normal. Entonces vamos a lo que nos compete a nosotros radiólogos, que es cómo digamos a estos pacientes que tenemos en el consultorio con una talla baja. Para estudiar pacientes desde el punto de 2 herramientas. Una es la determinación de la edad ósea. La edad ósea servirá de guía en el proceso de diagnóstico y es esa placa que el pediatra pide, la mano y muñeca con metal. La radiación que recibe un paciente que va a ser una placa de mano izquierda es infinitesimal, pero la dosis diaria expuesto al sol, por lo cual esto hay que para que no se preocupen y nos va a dar mucha información. La edad ósea refleja la edad biológica. Y esta se correlaciona mucho mejor con muchos parámetros más que la edad cronológica. Y tiene limitaciones
en ciertos casos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el paciente con displasias óseas. Si hay displasias óseas, va a ser inadecuada la interpretación de la adopia. Puede servir para predecir la talla adulta en niños con pubertad precoz o si son pequeños para edad gestacional. Y es necesaria siempre hacerla para confirmar el diagnóstico de variantes normales del crecimiento. Porque si yo tengo un paciente que quiero decir que es una variante normal de crecimiento, tengo que tener una edad ósea adecuada. También es importante para valorar condiciones patológicas, para ver el inicio y cese de tratamientos, como estos pacientes crónicos que se tratan con corticoides. Entonces tenemos que saber cuándo podemos usarlo y no, y cuándo se trata con hormona de crecimiento. Pero lo que nos importa a los radiólogos es que para usar este método hay dos métodos clásicos que nos permiten evaluar la edad ósea. Uno es el atlas de Greulich y Pyle, que compara una serie de radiografías de un atlas con la placa hecha en el paciente y vemos comparando nosotros residentes de radiología de primer año, nos ponían a comparar con la doctora Mónica, nos poníamos a comparar la placa con el atlas de Greulich y Pyle y ahí veíamos la edad del paciente. Que la edad puede estar atrasada o adelantada si tiene más de 2 años de diferencia con la edad cronológica. Y después está el método numérico de Tanner y Whitehouse, que lo que hace es evaluar una serie de indicadores de maduración para cada núcleo de osificación y no es específico de los huesos del carpo. Este método de Tanner y el de Greulich y Pyle fueron comparados en varios casos y no se encontraron grandes diferencias. Tiene una mano para la edad de 11 años, cuando el paciente, como ven acá, tiene 6 años, o sea, tiene una edad adelantada para la edad. Y acá tenemos el método de Tanner, pero llevado, como tenemos, por ejemplo, el Hospital Garrahan, varios centros, llevado a la inteligencia artificial del sistema PACS, que lo realizará automáticamente. Este es Bone Expert, se llama, por ejemplo, hay otro soft. Lo que hacen es analizar la placa y por medio de la inteligencia artificial del sistema, dar la edad ósea para ese paciente. La valoración de la maduración esquelética es siempre recomendable como parte de rutina de trabajo, tanto para el diagnóstico como para el pronóstico de los chicos que tienen talla baja. Entonces, cuando el pediatra está evaluando un paciente en el consultorio, es una de las primeras cosas que tiene que pedir. Hay que recordar que hay algunos típicos hallazgos de la edad ósea, que por ejemplo en el hipotiroidismo, porque la hormona tiroidea es la que estimula esta área de crecimiento, esta metáfisis que vimos antes, al no estar, la edad ósea va a estar atrasada. En pacientes con pubertad precoz podemos tener una edad ósea adelantada, es decir, las hormonas estimularon el cierre precoz de los cartílagos de crecimiento. Esto es importante para implementar tratamiento porque como dijimos en algún momento recién, es una carrera contra el cierre de los cartílagos de crecimiento. Si no se coloca el tratamiento para pubertad precoz, quizás se cierre prematuramente los cartílagos de crecimiento y ese paciente quede con una talla baja. En el hipertiroidismo, por ejemplo, por aumento de las hormonas tiroides, la edad ósea va a estar adelantada. Entonces hay que entender que todos estos factores nos pueden dar distintos hallazgos para la edad ósea. En la pubertad precoz mediada por gonadotrofina se asocia a un déficit de hormona de crecimiento y ahí la edad ósea puede ser muy variable, ¿sí? Y por supuesto en las displasias esqueléticas también va a haber mucha variabilidad y no son las dos medidas más importantes para tener en cuenta. Hubo un trabajo publicado en la Pediatric Radiology del 2015 donde se intentaba hacer una descripción de la edad ósea no tomada por radiología, sino tomada por ecografía. La verdad que no ha tenido fuerte impacto, la comparación fue buena, o sea, buena correlación entre la placa y la ecografía, pero no es algo que se haga en la práctica habitual, no tuvo impacto en la comunidad radiológica. Es importante, como dice Mónica, conocer el desarrollo epifisario. ¿Por qué? Porque cada núcleo de osificación va a tener su tiempo. Acá vemos en esta tabla, bueno, tenemos un poquito corto de arriba, en esta tabla que al final de la gestación, en los últimos 2 meses, se va a osificar la epífisis distal del fémur. Y, por ejemplo, entre los 2 meses más o menos, se va a empezar a osificar la parte proximal del fémur. Entonces, por eso vemos cuando hacemos la famosa ecografía de cadera, nosotros en el control del paciente lo tenemos que hacer idealmente a los 2 meses y no más allá de los 4 o 6 meses, porque la cabeza del fémur se va a osificar y no va a permitir que el haz de ultrasonido pase por detrás y todavía en la parte, a 2 meses, 3, 4 meses, tenemos la posibilidad de ver toda la cabeza que todavía es cartilaginosa. Entonces, cada uno de los núcleos de maduración va a tener su tiempo en cada paciente. Este es un ejemplo, un paciente de 7 años que estamos mirando por ecografía el núcleo de osificación y a los 11 años ya no vemos, vemos que está completamente osificado y no podemos ver por detrás.
El otro herramienta radiológica que tenemos para evaluar a los pacientes con baja talla es el escanograma. El escanograma se utilizaba anteriormente y utiliza 3 diferentes exposiciones para cadera, rodilla y tobillo, con una posterior representación de una plantilla numerada, es decir, se juntaban estas placas y quedaba esta placa larga. Y esta técnica tiene sus beneficios porque no tiene errores de magnificación, pero la verdad que incrementa el tiempo y el costo del estudio, y entonces también se le da más radiación al paciente y entonces se hacía un poco inadecuada. Hoy por hoy se usa la teleradiografía o la radiografía de extremidades inferiores, y lo que se hace es, como la placa de tórax, se toma un foco distante a 1,80 m del paciente, y esto disminuye significativamente los errores de magnificación y permite ver todo en una sola placa. ¿Y para qué sirve? Vamos a ver la alineación de las extremidades, analizar las deformidades en valgo en valgo y ver la calidad de todo el hueso. Acá tenemos un ejemplo de una panorámica de miembros. Vamos a hacer 3 análisis importantes. Uno es el eje mecánico del miembro, que va desde el centro de la cabeza femoral al centro de la articulación del tobillo. Ese es el eje mecánico que después será analizado eventualmente por un traumatólogo. Tenemos el eje anatómico del hueso, que va en la línea medio diaficiaria del fémur. Y después tenemos el eje mecánico distal, que va desde la articulación proximal con el centro de la distal. Entonces, con estos 2 ejes vamos a poder hacer un análisis de la situación de crecimiento de ese paciente. Acá tenemos un ejemplo de un paciente con eje varo que ya se ve en el examen clínico y que se ve en el examen radiológico. La teleradiografía también nos permite ver la longitud total de la extremidad y que corresponde a la sumatoria del largo del fémur, como vemos en este dibujo, más el largo de la tibia. Entonces nosotros tenemos un paciente que lo analizamos con la edad ósea, le hicimos la placa de miembros, la teleradiografía de miembros para analizar todas estas posibilidades de desarrollo, y seguimos pensando que es una talla baja secundaria, o sea que no es una talla baja normal. En general, la talla baja secundaria tiene un comienzo más tardío, es decir, el paciente tenía un percentilo normal y se cruzó de percentilo. Y vimos la edad ósea y tenía un retraso en la edad ósea. Y quizás hay algún signo específico de patología de base. Y es importante entender esto porque si uno trata esa patología de base, va a evitar el desarrollo completo de esta talla baja secundaria. ¿Y cuáles son las causas de esta talla baja? Bueno, puede ser desnutrición, puede ser pacientes con trastornos digestivos como la celiaquía, la enfermedad de Crohn o la ileitis, alteraciones renales como la insuficiencia renal crónica u otras acidosis tubulares, paciente cardiópata, el paciente con trastornos hematológicos como la talasemia, los pacientes con asma grave, con fibrosis quística, los pacientes que tienen la deprivación psicoafectiva y las alteraciones endocrinas, y el tema de la charla de hoy que viene a continuación, que es los raquitismos, que pueden ser carenciales o genéticos, como raquitismo fosfatémico, que es la primera causa de raquitismo genético. Así que tenemos un paciente que fue estudiado, tenemos hueso inmaduro, tenemos fisis abiertas, tenemos edad ósea atrasada, tenemos alteraciones en los ejes de los miembros. ¿Qué sospechamos? Bueno, ahora vamos a continuar con Mónica, que nos habla un poco del diagnóstico diferencial y las opciones de diagnóstico de raquitismo. Los dejo con Mónica y muchas gracias. Gracias, Darío, por haberme invitado a participar en esta charla. Vamos a empezar. ¿Se escucha bien, no? Perfecto. Bueno, vamos entonces a valorar radiológicamente el raquitismo. ¿De qué estamos hablando en el raquitismo? El raquitismo es una enfermedad ósea que está asociada a deficiencia de calcio y de fósforo y que produce un retraso en la mineralización de esta placa de crecimiento que nos ha hablado Darío. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Por una falla de aporte o por una alteración o pérdida? Y puede ser por falta de vitamina D o de calcio, y en ese caso vamos a hablar del raquitismo calciopénico, o por falta de fósforo, en donde vamos a hablar de raquitismo u osteomalacia hipofosfatémica. Ahora bien, ¿cuándo decimos osteomalacia? ¿Cuándo decimos raquitismo? La osteomalacia se puede observar en cualquier individuo, pero en aquellos, especialmente en los niños, en donde los cartílagos de crecimiento están abiertos, es donde tenemos que hablar de raquitismo. Entonces, ¿cuándo sospechamos de raquitismo?
En general, esto que dijo Darío al principio, un paciente con baja talla, en la cual se agregan dolores corporales, en general óseos, hay alteraciones de la angulación de los miembros y en general hay fracturas. Como dijo Darío, el gol estándar para el diagnóstico en general es la evaluación de las placas en el raquitismo. Es acá, en general, en la fisis, sobre todo en la zona de calcificación provisional, donde van a aparecer las alteraciones. Y en las manifestaciones radiológicas podemos observar en lo que se llaman las fisis, ¿sí? Tanto de las manos como de las rodillas. Son evidentes en las fisis de los huesos largos de rápido crecimiento, donde en general aparecen más frecuentemente y con mayor velocidad las alteraciones óseas en las manos y muñecas, en las rodillas, siguiendo por los tobillos y en los hombros. Y siempre recordemos que lo que está alterado es la zona de calcificación provisional. Esta son las manos y muñecas de los niños sanos, desde los recién nacidos hasta los 15, 18 años, ¿sí? ¿Por qué les muestro esto? Porque en realidad nosotros debemos saber lo que es normal, ¿sí? Una vez sabiendo lo que es normal, nos puede llegar a llamar la atención las alteraciones radiológicas que más adelante vamos a charlar. Lo mismo pasa con las radiologías. Radiografías de niños desde recién nacido hasta un mes hasta niños de 15 a 18 años, donde a medida que van creciendo, ustedes pueden llegar a ver las manifestaciones óseas normales de un niño que va cerrando este cartílago del crecimiento. Bien. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo hay entre el periodo, entre el déficit y la aparición de las manifestaciones radiológicas? 2 meses. Empecemos de cefálico a caudal. ¿Qué podemos encontrar? Craniotabes, una fontanela grande, impresiones digitiformes o plagiocefalias. ¿Cómo son las plagiocefalias? Son alteraciones en el cierre prematuro de las cisuras. Acá les estoy mostrando un cráneo mesocéfalo, un cráneo normal, un dolicocéfalo y un braquicéfalo. El dolicocéfalo es un poquito más largo y el braquicéfalo es más ancho. Acá hay cabezas de niños normales, donde observamos en general, como les dije, la braquicéfalo y la escafocefalia, que es lo más habitual en este tipo de craneosinostosis. Esta es una característica que puede aparecer en esta patología y, como les dije, es más frecuente en la escafocefalia. Bien, los radiólogos siempre queremos ayudar, con lo cual, si nos muestran una placa de frente y perfil, podemos ayudarlos a evaluar si esta cabeza, si este cráneo tiene un adecuado índice, un valor normal entre un 75 y un 80%. ¿Cómo lo medimos? Trazando una línea A, que es el diámetro transverso máximo del cráneo medido en la placa de frente o anteroposterior desde tabla interna a tabla interna. Y la B es el diámetro longitudinal también desde tabla interna a tabla interna en la placa lateral del cráneo. Bien, ¿qué otros signos tenemos que buscar en raquitismo? La osteopenia. Es un hueso que en general hay alteración en la matriz ósea, ¿sí? Fíjense aquí, hay como un reticulado, ¿sí? Y otra cosa que tenemos que evaluar es cuando nosotros en general normalmente sumamos en la mitad de la diáfisis, la suma de las dos cortezas debe ser igual que la médula. Cuando esto no pasa, es porque hay una disminución de la densidad. Fíjense en estos pacientes con raquitismo,
con raquitismo tenemos una alteración de, cuando sumamos las dos cortezas, siempre es menos que la médula. Bien, ¿qué otras manifestaciones que les había dicho? Las fracturas. Más frecuentes, las de tallo verde. Y otras que son áreas radiolúcidas o pseudofracturas que son perpendiculares al margen cortical de los huesos. Aquí hay ejemplos de las zonas de lúceres o pseudofracturas. Y las proporciones corporales se van alterando, pero no por el tronco que parece mayor, sino por los miembros inferiores que se van acortando y alterando en la angulación. Para esto, en general, el pediatra puede medir la longitud del miembro y la evaluación tanto del genu valgo como del genu varo. Pero nosotros en las placas vamos a observar una incurvación de los huesos largos que soportan el peso del cuerpo. En los niños chiquititos que gatean ya vamos a poder observar en esta angulación en los miembros superiores. Pero a medida que crecen es más habitual encontrar genu varo, las dos comas, ¿sí? Los miembros se parecen a dos comas, o el genu valgo, en donde vamos a observar una alteración de la angulación, que después les voy a mostrar. Lo que dijo Darío es importante evaluar en la radiografía panorámica de miembros el eje mecánico, que lo vamos a tomar desde el centro de la cabeza femoral al centro de la articulación del tobillo, con la intención de valorar esta alteración en la angulación, pero también es necesario valorar el eje anatómico del hueso y el eje mecánico del hueso, por esto que decíamos que hay pseudofracturas y esto provoca angulación de los huesos en general. Entonces, el genu varo, en donde hay una desviación hacia medial en el eje frontal, vamos, cuando los niños tienen 6 a 18 meses y hasta los 24 meses, el paciente tiene un genu varo fisiológico y a medida que va creciendo se va a ir a poner un poco más recto, pero si nosotros tenemos un paciente como este paciente de más de 36 meses, estamos ante la presencia de un genu varo que ya no es tan fisiológico, que para ello lo podemos observar o medir un ángulo metáfiso-diafisario tibial, que si tenemos un valor más allá de 12, es probablemente que sea un genu varo patológico. El genu valgo, la deformidad de las piernas en X, lo mismo, el niño sigue creciendo y habitualmente tenemos un genu valgo fisiológico que se va rectificando a medida que el chico va creciendo hasta los 7 años y no debe aumentar con una medida menor a 12 grados. Si lo hace, estamos ante un genu valgo patológico. Fíjense, esta paciente que ya tiene un raquitismo hipofosfatémico, ya está grande, pero no tanto, ¿sí? Tiene 16 años y fíjense cómo tiene una alteración grosera de la angulación de los miembros. Tuvimos que hacer 2 placas para tenerla en la totalidad de las imágenes en esta chica. Bien, otras patologías, otras alteraciones que podemos ver en esta patología, en el raquis podemos observar lordosis lumbar aumentada, o cifosis o escoliosis, pero si a estos niños les damos tratamiento, se pueden corregir parcialmente. Cuando son pequeños podemos observar deformidades torácicas como el famoso rosario costal, pectum excavatum o otras deformidades dentro de la caja torácica. Bien, como dijo Darío, la etiopatogenia de esta patología puede ser o adquirida o hereditaria.
La más frecuente dentro de las adquiridas es la carencial por déficit de vitamina D. Y la más frecuente dentro de las hereditarias es el raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Bien, ¿cómo podemos diferenciarlos? Esta es una pregunta. ¿Y cómo podemos valorar el raquitismo? En las siguientes. Sigo, ¿no? Bueno. Entonces, una de las características que se puede apreciar es que podemos tener raquitismo carencial por varias causas. Una de ellas, el déficit de calcio y vitamina D, que ya lo habíamos nombrado, pero a su vez esto puede pasar por malabsorción intestinal o los pacientes crónicos que tienen escasa exposición solar, o por aquellos pacientes que tienen enfermedades hepáticas o insuficiencia renal, o inclusive aquellos niños que requieren nutrición parenteral prolongada, ¿sí? En el prematuro se puede observar una deficiencia nutricional del calcio y fósforo desde el recién nacido pretérmino, donde hay una inadecuada mineralización del tejido osteoide, donde la osteopenia puede ser desde leve a grave con serias fracturas y que vamos a tener todas las manifestaciones radiológicas que yo les he mencionado. Pero los factores de riesgo en esta osteopatía pueden ser la prematurez menor de 32 semanas, el peso menor a 1500, a 1,5 gramos, aquellos niños que toman leche humana pero sin ser fortificada, las que tienen, como dijimos, nutrición parenteral más de 4 semanas, o aquellos niños que lamentablemente tienen otra patología asociada dentro de la terapia neonatal, como puede ser la displasia broncopulmonar, la enteritis necrotizante o en una deficiencia de vitamina D de la madre a través de la lactancia materna, ¿sí? O sea que también tenemos osteopatía desde muy chiquitito, desde el prematuro. A estas patologías se pueden diferenciar aquellos raquitismos resistentes a la vitamina D, las displasias óseas, la hipofosfatasia y la osteodistrofia renal, en donde todas hay una alteración de la mineralización de ese cartílago de crecimiento. En el raquitismo por carencia nutricional de fosfato puede ser, como dijimos, con una nutrición parenteral prolongada o inadecuada. En el síndrome de Fanconi, donde hay en general una disfunción generalizada del tubo proximal renal, donde hay pérdida renal de fosfatos, además de otros iones, y puede haber hipofosfatemia, y la clínica, por supuesto, siempre va a ser raquitismo, o depende si es más grande y ya cerró el cartílago de crecimiento, la osteomalacia. La osteodistrofia renal puede presentarse como un conjunto de alteraciones morfológicas del tejido óseo asociadas a enfermedad renal crónica o trastornos del metabolismo y de la mineralización ósea, siempre asociados a enfermedad renal crónica. Y esto incluye trastornos del metabolismo del calcio y el fósforo, como habíamos dicho, alteración de la estructura y la composición del hueso, pero además se agregan calcificaciones extraesqueléticas. El raquitismo hereditario hipofosfatémico con hipercalciuria es un defecto autosómico recesivo en donde hay una alteración del túbulo renal y hay niveles de calcitriol elevados más hipercalciuria. La patología ósea, como dijimos, depende de la edad, del cierre del cartílago de crecimiento, donde puede haber raquitismo u osteomalacia. Y puede haber nefrolitiasis o nefrocalcinosis secundaria a hipercalciuria. Con respecto a las displasias, ¿sí? Una de las características que tenemos que saber es que tienen
algunos hallazgos radiológicos parecidos, pero las displasias en general tienen características propias. Por ejemplo, las displasias epifisarias, donde hay alteraciones precisamente de la epífisis, por ejemplo, en este paciente, donde las epífisis, fíjense que son rechonchas, gorditas, ¿sí? Las displasias metafisarias, donde hay alteración de la metafisaria, en este paciente en particular es una alteración epífiso-metafisaria. La condroplasia, una de las displasias que en general es más característica, más vista, ¿sí? Y la osteogénesis imperfecta, que es en general al principio una de las displasias con las que más habría que hacer diagnóstico diferencial por la cantidad de fracturas que tenemos en estos pacientes. La hipofosfatasia es un error innato del metabolismo, puede ser letal en útero o no manifestarse hasta la adultez. Y en general se caracteriza por acumulación extracelular de pirofosfato, por inhibición de la mineralización, y esto va a conducir a raquitismo u osteomalacia. ¿Qué les pasa a estos pacientes? Tienen deformidad de las extremidades, fíjense que tienen fracturas, debilidad muscular y pérdida prematura de la dentición. Pero cada una tiene una característica radiológica que hay que ir profundizando a medida que uno va sumando los hallazgos radiológicos que tenemos. El raquitismo hipofosfatémico, como dijimos, es el más frecuente, en uno en 20.000 recién nacidos. La causa es la alteración, la mutación del gen FEX, del brazo corto X, que aumenta los niveles del FGF23 y que va a provocar una hipofosfatemia asintomática o un raquitismo u una osteomalacia. Este raquitismo en general aparece en los primeros años, pero nunca antes de los 4 meses, como puede aparecer en los otros raquitismos hipocalcémicos, ¿sí? En general tienen incurvación de las piernas y retraso del crecimiento, además de alteraciones dentarias y entesopatías ya una vez que cerraron los cartílagos, dolores óseos en los adultos no tienen hipotonía ni debilidad muscular. Como información general, nosotros debemos saber las concentraciones séricas de acuerdo a la edad, si bien lo tenemos en un machete, pero debería ser importante. ¿Por qué? Porque nosotros cuando no sabemos en dónde estamos parados, podemos tener entre un paciente que tiene una fontanela amplia o un niño que tiene un retraso en la dentición o un niño que tiene dolor óseo generalizado, que se fatiga al caminar y además tiene baja talla, o llega a la consulta un paciente que tiene deformidades ya óseas, como genuvalgo o genuvaro, en donde pareciera que las articulaciones están ensanchadas y cuando vamos al tórax tenemos un rosario raquítico, el cráneo depende de la edad, pero en general vemos un cráneo Tabes con una frente olímpica y hay una alteración en el esmante de la dentición. En muy raras ocasiones podemos observar convulsión por hipocalcemia o tetania, hipotonía, miocardiopatía, fracturas serias o arritmia. Y en ocasiones se ha visto que puede manifestarse con asociación a enfermedades infecciosas como neumonía o laringoespasmo, pero en general no se manifiesta de esta manera. ¿Qué pasa si nosotros los dejamos al libre albedrío? Bueno, aparecen enfermedades óseas, como dijimos, se empiezan a incurvar cada vez más, hay más dolor, hay alteración renal, hay pérdida de la dentición y hay alteraciones espinales, así como pérdida de la audición. Entre las complicaciones ortopédicas vamos a tener, aparte de la baja estatura, en la cadera
defectos osteocondrales o osteoartritis en la etapa terminal. En el tobillo y en el pie podemos ver microfracturas, otra vez estos defectos osteocondrales y hasta pinzamientos óseos que se llaman osteofitos. Y podemos tener alteración en las inserciones de los tendones que se llaman entesopatía. Una de las más comunes son las tendinopatías del Aquiles. Dentro de las complicaciones espinales podemos tener, si lo llevamos a esta enfermedad al libre albedrío, una estenosis severa del canal lumbar hasta una malformación Chiari. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para diferenciar o para, si estamos en el consultorio y empezamos a ver que tenemos este tipo de paciente? Esperen que voy a abrirlo. Bueno, ¿cómo lo estudio? Cuando me llega este paciente, yo ya le he pedido de la edad ósea y a mí, en general, voy a ver una alteración en la estructura de la matriz ósea y una alteración en la fisis, ¿sí? En esta mano. Esto se estudia en colaboración, nunca solos. Siempre es necesario un grupo multidisciplinario para tratar de estudiarlos por un lado y después evaluar el tratamiento. De todas maneras, se realizaron métodos de puntuación donde los hallazgos radiográficos reflejan la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, la primera es el score o índice de severidad del raquitismo y la segunda es la impresión radiográfica global del cambio. El primero, el score de severidad de raquitismo, es un método cuantitativo que nos va a evaluar la gravedad del raquitismo en las muñecas y en las rodillas. ¿Qué vamos a observar? El deshilachado metafisario, la concavidad y la proporción de la placa de crecimiento. Este score tiene una escala de 10 puntos, donde 0 indica que no tiene ningún grado de afectación raquítica y el 10 es el grado más extremo de gravedad. Y este score se ha estudiado que se correlaciona con los valores de fosfatasa alcalina. Ha sido el más utilizado para evaluar el raquitismo nutricional en niños y se han hecho estudios similares independientes en otros países como Estados Unidos, India, Egipto y Turquía. La técnica en esto es importante. En general, una vez que nosotros evaluamos la edad ósea con mano y muñeca, vamos a pedir las radiografías de ambas muñecas y las radiografías de ambas rodillas, y lo característico de este estudio es que tenemos el lector va a tener que elegir cuál es la muñeca y cuál es la rodilla más gravemente afectada y va a ser la que ulteriormente, la que va a ser estudiada. Esto es la escala, pero yo les voy a mostrar con cada uno de los puntos. Esta es la puntuación de gravedad del raquitismo en la muñeca, con una puntuación máxima de 4. Y lo importante es que tenemos que saber que vamos a buscar una placa de crecimiento normal que no tenga signos de raquitismo. Pero ¿cómo lo vamos a estudiar? Buscando al cúbito y al radio como si fueran unos cilindros. Y lo que vamos a intentar es este lápiz que yo les muestro acá. Vamos a tratar de dibujar una línea con un lápiz, ¿sí? ¿Vieron esto que está acá? Es el dibujo que yo hago con un lápiz. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. A medida que entre la valoración sérica, la valoración física del examen físico y la evaluación radiológica, vamos a ir valorando en qué grado estamos de
severidad del raquitismo. Si tenemos pacientes en donde ya ese fino lápiz dejó de ser evaluado en la metáfisis y pasa a ser un marcador, ¿sí? Como es este caso, ya la luminosidad del margen metafisario se ha reemplazado por una línea más grosera, pero todavía no tenemos ni deshilachado ni irregularidad. En el 1, la placa de crecimiento ya empieza a estar más ensanchado y hay un poquito de irregularidad del margen metafisaria, pero todavía no hay el famoso ahuecamiento cóncavo. Ya en el 1,5 vamos a tener la famosa copa de champán, ya el cilindro está mucho más manifiesto y hay a veces deshilachado incompleto del margen metafisario. Y por último, ya la copa es evidente y el deshilachado de los márgenes también lo es. Se ha borrado no solamente el lápiz, sino el marcador. Con respecto a la rodilla, con una puntuación máxima de 6, hacemos exactamente lo mismo. Ya acá la línea es un poquito más grande porque tenemos una metáfisis un poco más amplia, pero la placa de crecimiento es normal sin cambio. Recuerden que nosotros tenemos que saber más o menos cómo es una placa de crecimiento normal, tanto en las muñecas como en las rodillas. Pero vamos a tratar de evaluar este cilindro que les había mencionado. Vamos a estudiar la placa en el fémur, siempre sabiendo que tenemos que valorar un cóndilo por 0,5 o los dos cóndilos por 1 al multiplicarlo. Y la tibia, un platillo tibial por 0,5 o dos platillos tibial si están afectados, en donde vamos a multiplicarlo por 1. Les doy ejemplos. Yo tengo una luminosidad parcial del margen liso de la metáfisis visible, en donde acá vamos a ver cómo se empieza a observar la irregularidad de la metáfisis en los dos lados, ¿sí? Recuerden, por 0,5 si es de un lado o por 1 si es en los dos lados. El 2 hay una luminosidad parcial con un margen liso, pero la metáfisis no está visible. Acá lo podemos, fíjense acá, lo podemos hacer por 0,5 y no por 1 porque tenemos de un solo lado la lesión. Y el 3 hay una luminosidad completa donde las epífisis aparecen muy separadas de la metáfisis distal. Acá también puede aparecer la famosa copa de champán. Les doy un ejemplo. Esto es en la muñeca. Es de este lado, estamos comparando con una radiografía de un niño normal. Y esta es la radiografía de un niño con raquitismo. Entonces vamos a valorar. Siempre tengamos el machete al lado, entonces el cúbito al radio le vamos a poner 1,5 más al cúbito 2 y vamos a tener un índice de severidad de raquitismo de 3,5. Y después, en el grado de la rodilla, al fémur lo vamos a asignar, o yo lo asigné con 3, porque veo alteración de los dos lados, voy a multiplicar por 1. Y en la tibia por 2 y lo voy a multiplicar también por 1 porque los vi de los dos lados con un total de 5. Es allí que mi índice de severidad de raquitismo es de 8,5 y por supuesto fue a tratamiento. Una vez que los pacientes llegan tratados, ¿sí? El otro método diagnóstico es el adecuado a desarrollar, que es la impresión radiográfica global del cambio, que es una escala ordinal de 7 puntos y que evalúa el cambio entre aquellas radiografías tomadas en 2 puntos diferentes. Y una cosa importante es la impresión que va a tener el lector en base a lo que vio al principio y lo que va a ver después del tratamiento. La escala produce 4 puntuaciones: en la muñeca, en la rodilla, en las piernas y el global, que se le dice. El global va a tener las características de evaluar a las
muñeca y a la rodilla, independientemente de la puntuación de las piernas. Entonces, acá tenemos un niño desde el principio y después del tratamiento, en el tratamiento. Entonces, ¿cuándo lo vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué imágenes necesito? Pares de radiografía de muñeca, rodilla y piernas en bipedestación. ¿Cuándo? En 2 puntos de tiempo comparados uno al lado del otro. ¿Cómo? Asignando puntuaciones que ya les había comentado, para la muñeca por un lado, para la rodilla por el otro, y evaluar ambas piernas utilizando esta escala que les había comentado, y donde, por supuesto, en las muñecas, en las rodillas y en el hueso largo, en donde ahí vamos a valorar qué tan deforme es el varo o es el valgo. Este es un ejemplo. Recuerden que tenemos que tener el machete al lado, ¿sí? A no ser que, digamos, tengan muchos pacientes con este tipo, pero en general vienen, hay que buscarlos, hay que ir controlando. Todo lo que nosotros estuvimos buscando es lo que vamos a tratar de comparar desde el paciente con la base del tratamiento, de base, que inicia el tratamiento, y luego de los, como mínimo, 6 meses, en donde yo voy a valorar, en este caso, las rodillas, donde en general hay una alteración, a pesar del tratamiento. Fíjense que no ha habido una, o porque no pudo cumplir el tratamiento, o porque no lo pudo resolver. A veces la impresión general del cambio es precisamente impresión. Yo, por ejemplo, puedo decir que es -1, pero otro compañero u otra persona que haga la misma impresión puede decir que es -2. Esto ya va a depender de lo que les había dicho anteriormente, del equipo multidisciplinario que esté a cargo del paciente. Esta es otro paciente donde tenemos la imagen de la base del tratamiento y luego la posterior. A este paciente, como ustedes ven, al principio del tratamiento hay bastante alteración, y luego del tratamiento, un año después, fíjense cómo ha mejorado el cartílago de crecimiento. Ya tenemos el hallazgo de la metáfisis mucho más formada con respecto a la copa anterior. Entonces le vamos a dar, por lo menos yo le di un +3. Este es el paciente que habíamos dado. En 12 semanas se le hizo el tratamiento, ¿sí? Fíjense que la fosfatasa alcalina cómo va disminuyendo a medida que el paciente va mejorando. Para nosotros, la impresión general del cambio fue entre +2 y +3 para otro radiólogo. Entonces, como último caso, para mostrarles a ustedes, esta es la radiografía que les he mostrado en todas las charlas que les he presentado. Y fíjense, esto fue en octubre del 2019, ¿sí? Fíjense que tenemos las áreas de Looser, que tenemos un cilindro, que ya ese marcador está, deja de ser bien definido y está deshilachado. Con este paciente que tiene alteración de la corteza en relación a la médula, acá no se ve fracturas, pero seguramente las ha tenido, y vamos a hacer la evaluación de la severidad de raquitismo. En este caso, en la muñeca lo mostramos como 4, y 2 años después, fíjense este paciente como ya tiene líneas de crecimiento, que ya mejoró bastante, ¿sí? Fíjense como ya no está tan alterado la trama, las lesiones de Looser han mejorado, la verdad que está mucho mejor. Obviamente que le falta, ¿no? Pero les hemos dado un índice de severidad de 2,5, y para nosotros la impresión radiológica general del cambio fue de +2. Así que para nosotros ha sido muy bueno. Bueno, para ustedes, ¿cómo seguimos estos pacientes? En los menores de 3 años podemos
hacerle radiografías de las manos y las muñecas y de los miembros inferiores al tratamiento y según la evolución, la radiografía de cráneo en el diagnóstico y luego anal y la ecografía renal anual. En los mayores de 3 años hasta la pubertad, igual, pero en realidad luego cada 2 años, porque tenemos mucho tiempo para irradiar, y luego la radiografía de cráneo, uno más hasta los 6 años. La ecografía renal anual siempre es necesaria para el seguimiento. Durante la pubertad lo hacemos de la misma manera, pero cada 2 años, como habíamos dicho, con una ecografía renal anual, y ya cuando cierran los cartílagos, la evaluación va a ser de acuerdo al dolor que presente aquel adulto que tiene raquitismo, ¿no? Y la ecografía renal es así, necesitamos que sea anual ya que está bajo tratamiento. Bueno, concluyendo entonces, cuando hacemos un control radiológico en este equipo diagnóstico, durante la etapa diagnóstica, como control del tratamiento y cuando se planifica un tratamiento quirúrgico. La ecografía renal siempre es necesaria en búsqueda de nefrocalcinosis y la intención que tenemos nosotros es evaluar estas alteraciones metafisarias y lo que dijimos, que yo les estuve mostrando, la alteración de la densidad ósea para evaluar cómo este famoso cartílago de crecimiento va cerrando y esperemos que cierre cada vez mejor. Bueno, muchas gracias. Bueno, Moni, muy interesante. Espero que estén escuchando bien, muy interesante. Hay gente que después lo va a ver grabado, hay gente que está en vivo, así que bueno, para aprovechar. Una pregunta, Moni, primero. En tu experiencia, que es la que sos la que más ves, ¿cuál es la prevalencia del raquitismo hoy por hoy? O sea, ¿hay mucho paciente con raquitismo que llega a la consulta? Porque la verdad que como nosotros como pediatras muchas veces quizás lo tenemos infradiagnosticado. Claro. Para que llegue la alteración ósea, digamos, nosotros tenemos 2 meses, pero la realidad es que en el niño prematuro, nosotros tenemos muchos niños prematuros, muchos pacientes que están en las terapias, que necesitan, por supuesto que los terapistas y toda la gente que está trabajando con ellos están permanentemente atentos a los déficits de este metabolismo, pero hay raquitismo subdiagnosticado, ¿sí? Porque también tenemos otro tipo, que es aquellos niños con malabsorción, ¿sí? Yo no digo que los celíacos tengan raquitismo, pero sí que pueden llegar a tener primeras manifestaciones de raquitismo. Por lo menos manifestaciones radiológicas. Claro, no hay que llegar a la manifestación radiológica, pero al déficit sí. O sea, uno no es la intención, mi intención no es encontrar todo el tiempo niños raquíticos, al contrario, debería ser totalmente infrecuente. No hablamos de los niños raquíticos genéticos, pero sí de los que podemos nosotros trabajar, que son los carenciales. Y sí, hay cada vez, no te digo que hay cada vez más, pero es frecuente observar, sobre todo en los niños que están internados, cuando hay alteraciones sobre todo en el cartílago de crecimiento por déficit. Bien. Y el índice de severidad que explicaste, sí. Habitualmente, ¿quién te lo manda a pedir, digamos? Sí. ¿Es el endocrinólogo? ¿Es el que está haciendo el tratamiento? ¿Quién es el que te solicita en general el índice de severidad? Esto también para los radiólogos que escuchen después. Sí. ¿Quién es el que te solicita esto y en qué práctica habitual lo usas? En general es el endocrinólogo o el nefrólogo. Ellos dos, porque ya el paciente que llega a mi consulta, digamos, es un paciente que ya tiene diagnóstico de raquitismo, con lo cual ellos ya saben que tiene manifestaciones óseas. Pero este índice se puede utilizar desde el cero, digamos, desde el paciente que llega a la consulta, porque en general nosotros estamos viendo las manos y muñecas y las rodillas de cualquier paciente, ¿sí? Después buscaremos el porqué, pero este índice de severidad de raquitismo
no es solo para el raquitismo, sino que es para valorar la alteración de las metáfisis de los niños con cartílago de crecimiento. Para eso en realidad sirve. Y la mejoría de los pacientes cuando empiezan con el tratamiento, sea el tratamiento de la enfermedad de base o sea el tratamiento de hipoaporte, ¿en cuánto tiempo tarda, creo que lo dijiste, pero está bueno para el pediatra también, Sí. cuánto tiempo tarda en verse los cambios radiológicos? Obviamente depende de la severidad, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tarda? 6 meses. En 6 meses al año ya vemos cambios, porque el hueso en realidad es muy noble. El hueso nunca quiere, o sea, el hueso siempre quiere volver a la normalidad. De hecho, cuando uno se fractura, inmediatamente empiezan mecanismos para volver a la normalidad, con lo cual en 6 meses ya podemos ver cambios, que lo podemos hacer con el índice global del cambio, pero también lo podemos ver, porque es una impresión, ¿sí? Entonces, nosotros podemos en 6 meses empezar a encontrar cambios radiológicos de curación. ¿Y cuál es el paciente, para ir terminando con la charla de hoy, agradeciéndote de vuelta por la venida, digamos, cuál es el paciente típico con raquitismo que te llega a la consulta radiológica? ¿Es lo más frecuente en el Garrahan o en la práctica privada? ¿Cuál es el paciente típico que termina siendo evaluado, el más común? Bueno, lo que pasa es que, digamos, el raquitismo hipofosfatémico es un raquitismo que al ser genético y al estar ya dirigido, bueno, es el que me llega más a la consulta. Claro. Y es el que trabajamos a lo largo de toda su vida, porque claro, este paciente, digamos, si está bien tratado, las alteraciones de la angulación mejoran, el dolor mejora la pérdida o la alteración en la dentición. Es un paciente que bien seguido, bien trabajado y bien medicado va a llegar a tener una calidad de vida mucho mejor. Bueno, Moni, muy interesante. Muchas gracias a todos por haber estado en vivo y la gente que lo va a ver después en las redes. Así que bueno, los agradecemos y los esperamos para el próximo evento de clases pediátricas. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias.